Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje número 20. La palabra profética y los falsos maestros. Lectura de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15, 19 al 20. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Nosotros llegamos en el último mensaje de esta serie, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo, que son 4 mensajes complementarios que se motivaron estos mensajes por la palabra final de Pablo, en su carta a los Gálatas. En el último capítulo, versículo 12, nos dio una indicación importante donde nos dice: todos los que quieren ostentarse en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La iglesia en Jerusalén comenzó de una manera maravillosa, que sirvió de modelo para todos nosotros. Como ellos eran obedientes al Espíritu, perseverando, siguiendo en la palabra de los apóstoles, y la vida de la iglesia era una vida de comunión sobre la palabra que los apóstoles hablaban. Y esta palabra, al ser aplicada por la fe en los que recibieron, el Espíritu Santo, con su gran poder, operaba milagros, señales y prodigios por la mano de los apóstoles. Y así la iglesia crecía y se multiplicaba, y había temor en los corazones, y era uno el corazón de todos y el alma. Entonces, aquella situación vigorosa es un modelo para todos nosotros. El Espíritu Santo tenía libertad. ¿Por qué? Porque había un gobierno, una dirección. Era el gobierno de Cristo, el gobierno de Dios, por medio de la palabra, que era proferida por medio de los apóstoles. Esto trajo mucha salud. El Espíritu tuvo mucha oportunidad para actuar, para operar, y rápidamente la iglesia llegó en pocos días a 5,000 personas. Hermanos, esta situación, gracias a Dios, duró los primeros 6 años. 6 años en la vida de la iglesia. 6 años, porque hasta la muerte de Esteban comenzó una gran persecución. Sin embargo, hasta allí muchas cosas sucedieron. Y yo estaba diciendo hoy a la mañana en el desayuno con algunos hermanos que estaban con nosotros, y yo les decía que aquella vida de la iglesia inicial como un modelo para nosotros, allí usted no veía ninguna disputa por cargos, ninguna disputa por posiciones, ninguna disputa por primero o segundo lugar. Ellos eran simplemente todos llenos del Espíritu Santo, con simplicidad,
obedientes a la verdad, a la palabra del Señor, y allí cada uno funcionaba como un miembro del cuerpo de Cristo. Ellos fueron muy, ellos obtuvieron el desarraigo de las cosas materiales y ellos vivían una vida de la iglesia celestial en resurrección y parecía realmente que ellos no estaban viviendo aquí en la tierra, sino en las regiones celestiales, y allí el Espíritu tenía libertad para poder actuar. Decían entonces hoy a la mañana los hermanos que nosotros necesitamos volver a esta simplicidad. Hasta le dije a los hermanos que estaban allí en el desayuno, eran los principales líderes de la región. Yo le dije a los hermanos, vamos a olvidarnos nuestra posición en la iglesia. Vamos a olvidarnos que somos hermanos responsables, somos cooperadores, somos líderes de esto, líderes de aquello. Hermanos, cada vez que nosotros formamos una estructura de poder, nosotros terminamos acomodándonos, terminamos perdiendo la simplicidad y el Espíritu Santo deja de tener libertad para actuar en nosotros, para operar milagros entre nosotros. Hermanos, vamos a continuar simples. Cuando los discípulos disputaban quién era el mayor en el reino de los cielos, nuestro Señor Jesús, Él llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos y les dijo, si ustedes no se tornan como este niño, ustedes no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre, en su viejo hombre, en su razonamiento natural, tiene una tendencia de búsqueda por el poder, búsqueda por tener una estructura de poder. La preocupación de un adulto. Yo estoy aquí en mi iglesia, en mi región, yo soy el primero, yo soy el segundo. Hermanos, esta no debe ser nuestra preocupación en la vida de la iglesia. ¿Es verdad? La mujer de Zebedeo fue hasta Jesús a pedirle para que sus hijos, Jacobo y Juan, cuando llegase el reino, uno se pudiese sentar a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Jesús le dijo, no soy yo quien decide eso. Quiere decir esto. Él dice, en el reino de los cielos, ¿quién quiere ser el mayor? Que sea aquel que sirve a los otros, que busque ser el que sirve. Entonces, hermanos, en la vida de la iglesia, cada vez que nosotros tengamos cualquier pensamiento de posición, es porque la tendencia natural es nosotros armarnos para nosotros mismos una estructura de poder. Y toda estructura de poder siempre resistió en contra de la acción del Espíritu Santo. El Señor Jesús vino aquí en la tierra como el profeta. Y ya había entre los judíos una estructura de poder. Y ellos, para no perder su lugar, su privilegio de poder, ellos terminaron no aceptando el cambio cuando Jesús vino aquí en la tierra a traer el cambio de dispensación y terminaron resistiendo la actuación del Espíritu Santo y terminaron asesinando, traicionando a Jesús y crucificando a Jesús a manos del Imperio Romano. Hermanos, miren cómo es peligroso que nosotros montemos una estructura de poder. Por eso yo le digo a los hermanos, nosotros que estamos aquí, trabajadores de la última hora, nosotros tenemos que liberarnos todo legado de Sardis. Nosotros tenemos que liberarnos de toda estructura que intentamos montar para nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando el hermano Don habló sobre el libro de Job, un hermano me hizo recordar hoy a la mañana. ¿No, Carlos? Job, capítulo 29, fue aún esta parte fue que fui yo quien lo escribió en el libro. Job, él
Él se creía que estaba todo correcto. Él hacía todo de una manera justa. Él buscaba él practicar la justicia. Solo que cuando Dios tocó su comodidad, su estructura de poder, ahí él comenzó a reclamar. Él lloró. ¿Por qué Dios está haciendo con esto conmigo? Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Dios conmovió su nido. Usted tiene una tendencia en montar su nido, sea en su casa, sea en la iglesia o sea en la obra del Señor. Nosotros siempre queremos montar nuestro nido y nuestro nido nos trae confort y comodidad. Allí yo tengo mis privilegios, allí yo hago mi voluntad, allí yo tengo mi pequeño reino. Hermanos, Dios quiere destruir estos nidos. Él quiere gobernar nuestra vida. Por eso, yo le dije a la mañana a los hermanos, no tenga cualquier concepto de posición. Estamos aquí simplemente como siervos del Señor. Nosotros queremos ser útiles para que la voluntad sea hecha en medio nuestro. Y por otro lado, yo también ayudé a los hermanos de que sea nuestro servicio, sea nuestra vida de la iglesia, nuestra vida cristiana, hermanos, no monte una estructura para que usted pueda estar tranquilo y cómodo. Cada vez que usted encontró una zona de confort para usted disfrutar de la comodidad de esta zona de confort, algo equivocado. ¿Entiende lo que yo quiero decirles? No solo los colportores en las calles, ellos necesitan depender totalmente del Señor, totalmente del Espíritu. Ellos necesitan estar inmersos en la palabra, constituidos de la palabra, inculcando la palabra de manera seria, para que su trabajo tenga efectividad, sea efectivo. ¿Es así o no? Cuando ellos dependen de sí mismos, en las calles no sucede nada. Las calles no funcionan. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen que estar desesperados. Señor, no funciona. ¿Qué sucede? Yo hice lo mismo que ayer y no está funcionando hoy. Ahí, esta desesperación de buscar la dirección del Espíritu, esto es normal. Esto debe suceder con usted y conmigo en todo instante. Cuando su servicio, su vida, esté entrando en una zona de confort, comodidad, usted ya sabe lo que va a ser en el próximo paso. Hermanos, esta no es una vida espiritual. La vida espiritual es que, ¿cuál es el próximo paso? No lo sé. Yo viajo desde San Pablo, vengo al nordeste, llego a Fortaleza, donde yo estoy, desayuno con los hermanos, almuerzo con los hermanos, ceno con los hermanos, tengo momentos de descontracción con los hermanos. Hay siempre varios hermanos alrededor mío, como pájaros con la boca abierta, esperando que la madre o el padre traiga algo y coloquen en sus picos. Ahí yo pienso, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo dos opciones. Yo monto mi estructura, yo tengo mis conocimientos bíblicos, yo tengo mis experiencias de tantos años en la vida de la iglesia. Yo puedo hablar de aquello que yo tengo en mi archivo. ¿Es verdad? Esto puede hasta agradar a algunos, recibir algunos aplausos, pero no tiene resultado, un resultado duradero, porque no viene del Espíritu, no viene del Señor. Entonces, estos hermanos que están alrededor mío esperando algo, me provocan desespero. Los hermanos me miran a mí y yo le miro a ellos.
¿Ustedes percibieron esto? Hermano Pedro, estamos esperando. Y yo digo, ¿qué voy a hablar? ¿Ustedes entienden? Tiene que tener este desespero. Tiene que ir hasta el Señor. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Si su servicio está cómodo, está errado. Tiene que tener desespero. ¿Cuál es el próximo paso? Usted no debe ni saberlo. Usted tiene que pedirle al Señor. Pero ya estoy acostumbrado a hacer reunión. Entonces usted ya montó su estructura de poder. No necesita más del Señor. ¿Entienden? Entonces tenemos que vivir desesperado buscando la dirección del Espíritu por la palabra en todo momento. Por eso, hermanos, nosotros estamos en la última era. Juan 3 dijo Jesús a Nicodemo, como él dice, es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemos quería hacer las cosas excepcionales que Jesús hacía, porque él no conseguía hacerlo. Él dijo entonces, en verdad te digo que, versículo 5, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te admire que yo te diga que es necesario nacer de nuevo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que hoy estamos en otro reino, en otra esfera. Nosotros no estamos más en el reino de este mundo. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Es por eso que Él murió y resucitó, para darnos esta vida nueva y introducirnos en otro reino. Y este otro reino es el reino de los cielos. Yo solo entro en este reino con un nuevo nacimiento, gracias a Dios. ¿Quién aquí nació de nuevo? Entonces usted no debe volver al reino anterior. Ustedes tienen que continuar permaneciendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Y quién permanece en el reino de Dios? Versículo 8. El viento sopla donde quieres. ¿El viento quién es? ¿Usted? ¿Quién es el viento? ¿Quién es el viento aquí? Es el Espíritu. El Espíritu tiene su propia voluntad. Sigue la voluntad de Dios. Entonces el viento sopla donde Él quiere. Oye su voz, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Usted no sabe, usted no sabe. Cuando usted sabe, usted ya no es el viento, ya es usted. Hermanos, cuando el viento viene, el Espíritu quiere actuar, usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí no nos da opciones. Usted tiene que vivir así. Si usted quiere vivir en el reino de los cielos, usted quiere vivir en la realidad del reino de los cielos, usted necesita vivir así. Si el próximo paso usted sabe lo que va a hacer, usted no sigue el viento. Y así era, gracias a Dios, la primera etapa maravillosa de la vida de la iglesia, bajo el liderazgo de Pedro juntamente con los otros 11 apóstoles. Y ellos no sabían qué hacer, pero el Espíritu operaba. Y las cosas crecieron, y ellos eran osados. No mencionaron ni siquiera una vez sobre la práctica de la ley. Volver a las costumbres de Moisés, volver a la circuncisión. Pedro y Juan nunca hablaron sobre eso. Ellos dieron una nueva dirección porque ahora la dispensación cambió. No era más la dispensación de la ley, ahora es la dispensación de la fe, del Espíritu y de la gracia, para no decir de la iglesia. Es la era de la iglesia. Ahora, ¿la iglesia sigue a quién?
Sigue al Espíritu. ¿Cómo sigue al Espíritu? Sigue la palabra. La palabra da la dirección, la palabra gobierna la iglesia. Hermanos, estos fueron los 6 primeros años de la vida de la iglesia, hasta que vino la persecución por la muerte de Esteban. Y en la persecución, Hechos capítulo 8, el primer versículo habla que todos, excepto los apóstoles, ellos tuvieron que salir de Jerusalén, fueron dispersados, esparcidos. Fueron esparcidos. ¿Ustedes vieron esto o no? Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, salvo los apóstoles. ¿Usted sabe lo que quiere decir todos? De repente vino una persecución aquí en el nordeste. Todos tuvieron que huir de sus casas. Todos. Usted ya se imaginó el trauma que es, el impacto que había causado a la iglesia. Todos tuvieron que huir. Y después, por la persecución, varios fueron presos y otros muertos. Y en Hechos de los Apóstoles al comienzo no registra esto. Entonces fue traumático. ¿Y ahí qué sucede? La primera impresión de que el liderazgo de Pedro era muy radical. Él provocó a las autoridades de los judíos, hablando tan fuerte contra ellos, hablándoles que colocaron sobre sus hombros el asesinato de Jesús. Y él hablaba en nombre de Jesús. Hermanos, realmente de aquí en adelante, nosotros no somos más protagonistas. Nuestra cabeza, Cristo, es el protagonista. Nosotros somos testigos de Él. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando usted hace las cosas en el nombre de Jesús, las cosas suceden. ¿Por qué? Porque nosotros usamos la autoridad de la cabeza. La autoridad de la cabeza no está sujeta a las cosas de la tierra. Está en las regiones celestiales, sobre todo principado y toda potestad. Por eso la iglesia tenía esta autoridad. Pero después de la persecución, la presión sobre el liderazgo de Pedro fue muy grande. Y ahí, de a poco, este liderazgo fue debilitándose. ¿Cuándo? Ya en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles relata la conversión de Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, y de repente el Señor, en el camino a Damasco, él se convierte. ¿Qué iba a hacer él a Damasco? Él pidió autorización de los principales sacerdotes, una carta de autorización para arrestar a los cristianos en Damasco. ¿Y dónde está Damasco? Ya lejos, al norte de la región de Judea y de Samaria. Ya es otro país, Siria, Damasco. Entonces la persecución no fue solamente hasta Judea y Samaria, como la primera dispersión sucedió. Ellos tuvieron que huir más lejos. Pablo ya los perseguía a los cristianos hasta Damasco, y en el camino a Damasco él se convierte. ¿Está bien? Esto fue en el año 37. El comienzo de la iglesia en Jerusalén el día de Pentecostés sucedió en el año 29. En el año 37 ya son 8 años después, es verdad. 8 años después. Si pueden, hasta pueden colocar el gráfico de la línea del tiempo que yo hice. Y Saulo, se convirtió en el año 37. Él mismo relata en su primer capítulo de Gálatas que 3 años después de su conversión, él fue por primera vez hasta Jerusalén
para encontrarse con Pedro. Aquí está. Vamos a ver. Hechos capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esto procuraban matarle. Cuando supieron esto de los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Esto ya fue en el año 40, 3 años después de su conversión. Esto significa que son 11 años a partir del día de Pentecostés, ¿es verdad? Y en este tiempo que Pablo fue a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, él registró en Gálatas 1. ¿Registró? Hermanos, todo esto que estamos hablando hoy no está en los libros de los comentarios bíblicos. Parece que hubo un apagón general. Nadie vio este cambio brusco, que la iglesia de Jerusalén tomó un rumbo totalmente diferente. Ninguém comenta sobre esto. Y nadie comenta que Pedro fue dejado de lado. Los apóstoles dejaron de lado. Prefirieron otro liderazgo, el liderazgo de Jacobo. Dios nunca instituyó a Jacobo para ser líder de Jerusalén. Dios instituyó a Pedro, sí. ¿Por qué los comentaristas de la Biblia no dicen esto? Nadie vio esto. Entonces nosotros, gracias al Señor por la luz que el Señor nos está dando, esto cambia los rumbos de la historia. Esto cambia el contexto y mucho que nosotros hemos aprendido. Y ahora estamos viendo un contexto más realista. Entonces, Gálatas 1, Pedro dice así en el versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Gálatas 1, 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo quedó 15 días con Pedro. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo aquí no era uno de los apóstoles. Jacobo era el hermano del Señor. En otras palabras, cuando Pablo subió en el año 40 a Jerusalén, se encontró con Pablo se encontró con Pedro y no encontró a nadie más aparte a Pedro y a los apóstoles. Pero él menciona que se encontró con Jacobo. Quiere decir esto, que en el año 40, Jacobo ya estaba siendo colocado en el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. ¿Ustedes perciben esto? La sutileza. Ustedes consiguen percibir entre líneas aquí. Entonces, esto ya es en el año 40. Por eso que en el año 50, que sucedió aquella reunión fatídica de Hechos capítulo 15, y en aquella reunión Pedro ya estaba frágil. Él era acusado por los de Jerusalén que él lideró a la iglesia muy radicalmente y debían aliviar un poco la presión de los judíos en contra de la iglesia, volviendo a la práctica de la ley. Por eso que surgieron los que eran de la circuncisión en medio de los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y Jacobo fue levantado en un plano principal, el líder principal. ¿Por qué puedo decir esto? En Hechos capítulo 15, quien concluyó esta charla fue Jacobo.
Después que Pablo dio testimonio, después que Pedro dio su parecer, y Jacobo entonces finaliza. Aquí dice, versículo 13 de Hechos 15, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Yo voy a concluir esto. Ahí yo voy a terminar aquí en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se, este es mi parecer y esta opinión es la opinión final. Yo soy el líder principal, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que escribirle. Quiere decir, él dio una serie de ordenanza para los creyentes gentiles que habían sido recibidos en la iglesia por el Señor. Y estas fueron sus ordenanzas, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de las fornicaciones, de ahogados y de sangre. Hermanos, esto es cosas del Viejo Testamento. El Señor Jesús nunca dio estas ordenanzas a la iglesia en la nueva dispensación. No quiere decir que estas cosas no son buenas para tener cuidado, no quiere decir esto, pero no estamos más en la era de la ley. No es más, no toque esto, no hagas aquello. No es más en la etapa de la ley. Ahora, hermanos, es en la etapa de la fe. ¿Está bien? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Él estaba apaciguando a los de la circuncisión. No se preocupe que la iglesia va a continuar oyendo la ley de Moisés, porque en cada ciudad, en aquella región, había sinagogas que se leían la ley de Moisés. Quiere decir, él fue muy político, diplomático, conciliador, conciliando las dos partes. Y ahí, hermanos, ¿cuál fue el resultado de esto? Entonces, Hechos 15 sucedió alrededor del año 50. Si quieren proyectar la línea del tiempo para que los hermanos sepan dónde está localizado, Hechos 15, y es alrededor, ustedes ven aquí Hechos 15, alrededor del año 50, ¿se puede ver ahí? En el año 50. Y allí ya estaba definida el liderazgo principal de Jacobo. Ahí la iglesia en Jerusalén, el liderazgo de Pedro, ya fue debilitada y fragilizada. ¿Es verdad? Y fue en ese periodo del año 50 que Pablo relata otra experiencia en Gálatas. ¿No es así? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, no sabemos exactamente el tiempo, pero para mí es alrededor de aquellos años, alrededor del año 50, alrededor de ese año. ¿Por qué? Porque Jacobo ya se había tornado un líder preferido. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahí ya surgen un partido en la iglesia en Jerusalén, que eran conocidos como los de parte de Jacobo. Ellos pregonaban que la iglesia debería volver a la práctica de la circuncisión para minimizar la persecución de parte de los judíos. Y cuando Pedro supo que los de Jacobo estaban llegando y habían llegado, él entonces
disimuló, él fingió. Él salió de en medio de los gentiles creyentes y se juntó solo con los judíos creyentes, por miedo de los de parte de Jacobo, perdón. Miren cómo Pedro estaba debilitado y el liderazgo de Jacobo era evidente aquí. Ustedes perciben. Y la confirmación del liderazgo de Jacobo está en Hechos capítulo 21. ¿No es así? En el tercer viaje de Pablo hasta Jerusalén, esto ya es alrededor del año 58. 58. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico. 58. En el año 58, ya es Hechos 21. La situación ya estaba definida. Capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Aquí no dice así. Pablo fue con nosotros a encontrarse con Pedro. No, Pedro ya no estaba allí. Pedro ya fue apartado y se hallaban reunidos todos los ancianos. Aquí no está claro. Es evidente que Jacobo era el líder principal y los presbíteros estaban bajo su liderazgo. ¿Y dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los apóstoles? No estaban más en Jerusalén, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ustedes hacen tanto sacrificio, sudó tanto, y usted no ve que nosotros ni siquiera tuvimos que salir de Jerusalén. Mire lo que el Señor hizo en Jerusalén. Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. ¿Será que ningún comentarista de la Biblia vio esto? Muchas veces es visto con buenos ojos, como si fuese algo positivo. Y la decisión de Hechos 15 aún es elogiado por los comentaristas de la Biblia, la decisión sabia de Jacobo. Hermanos, qué desvío feo. Hermanos, esto cambió todo, ¿está bien? Entonces, por esto, ahí comienzan, en todo este proceso, Hechos capítulo 11, Dios aún usa a Pedro para introducir a los gentiles para dentro del cuerpo de Cristo. Esto está en Hechos capítulo 10. Y cuando Pedro vuelve a Jerusalén, capítulo 11, versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2. Esto es Hechos capítulo 11, antes de la ida en Hechos 15. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro hasta fue reprendido por ellos. Entonces, en la iglesia de Jerusalén ya surgió un partido que eran los de la circuncisión. Estos de la circuncisión eran del partido de Jacobo, los que prefirieron a Jacobo, el liderazgo de Jacobo, y comenzaron a no seguir más la palabra de los apóstoles. Y ustedes conocen la consecuencia. Cuando usted no sigue más la palabra de los apóstoles, no hay liderazgo del Espíritu Santo, no hay más la obra de Dios siendo realizada. Y cuando llegó al capítulo 15 de Hechos,
Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiere decir, antes era el surgimiento de un partido que defendía el regreso a la circuncisión, el regreso a las costumbres de Moisés, pero ahora este partido ya está dictando una teología, dando una teología. La nueva teología es que no basta solamente creer en Jesús para ser salvo. Para ser salvo, aparte de creer en Jesús, necesitaba ser circuncidado, según la costumbre de Moisés. Ahí el versículo 5 aún del capítulo 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, qué cambio. Tomaron otra dirección totalmente diferente. Hechos 2 perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y las oraciones, y aquello maravilloso que sucede después. Y ahora no, volvieron por causa de la persecución, volvieron a la práctica de la ley, volvieron a pregonar la necesidad de la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Hermanos, esto parece meramente una opinión diferente. No, esto causó un gran daño en la obra del Señor. Oh, Señor Jesús. Por eso que yo hablé en Gálatas 6:12. Ellos volvieron a la práctica de la circuncisión para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Para huir de la persecución, ellos negaron la cruz de Cristo. Oh, Señor Jesús, qué cosa triste. Triste. ¿Y qué le quedó a Pedro para hacer? Pedro ya no era más escuchado en Jerusalén. No había más nadie que estaba interesado en seguir la palabra profética que él va a definir en su segunda carta. No había más quien apreciase la palabra de Dios, que gobierna la iglesia. La iglesia entonces siguió la dirección de Jacobo. Hermanos, por eso, después de Hechos 15, no vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles el registro del nombre Pedro. ¿Para dónde fue Pedro? Si usted va a buscar, hermano, en la historia, poco se sabe el paradero de Pedro, dónde él fue. Poco se sabe de esto. La Iglesia Católica insiste que él fue a Roma, porque él se tornó el primer papa. Nadie sabe dónde él fue. Entonces, lo único que sabemos después de Hechos 15 es su primer carta. Su primer carta, vamos a ver, su primer carta. Primera de Pedro. Primera de Pedro fue escrito alrededor del año 64. ¿Él escribió a quién? Él fue el líder principal que Dios estableció en Hechos 1. ¿Fue así o no? Y de repente, él fue desechado, él fue apartado. Nadie quería oír más porque creyeron que el liderazgo de él era muy radical y trajo todo aquel sufrimiento, persecución a la iglesia. Vamos a volver a la ley y nosotros no vamos a ser más perseguidos. Y así, hermanos, ¿qué le quedaba a Pedro hacer en Jerusalén? Nada. ¿Qué podía hacer? Él salió de Jerusalén, no sé a dónde, no me pregunte. Solo pudimos descubrir que él fue para la primera carta.
aquí hay indicios de que él escribió en Babilonia, pero algunos interpretan que este Babilonia es un nombre figurativo de Roma. Pero yo no sé decirles, no me pregunte si estaba en Babilonia, estaba en Roma, pero él no estaba en Jerusalén. Si él estaba fuera, él no debería, como un líder principal de Jerusalén, no debería escribir a la iglesia en Jerusalén. Él no escribió la carta para la iglesia en Jerusalén porque los de Jerusalén no querían oír más la palabra de la enseñanza de los apóstoles. Siguieron a Jacobo y volvieron a la práctica de la ley. Entonces, ¿quiénes eran los receptores de esta carta, de la primera carta de Pedro? Por eso, yo usé al final del último mensaje, yo dije que son esto, en el capítulo 1, versículo 1 de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo. Hermanos, Pedro no negó. Él habla firmemente. Yo soy apóstol de Jesucristo. Jacobo no puede decir eso. Este Jacobo que me refiero es el hermano de Jesús, no es Jacobo el apóstol. Jacobo el apóstol fue muerto por Herodes. Pedro, apóstol de Jesucristo. Yo soy apóstol de Jesucristo. Yo voy a escribir ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué forasteros, expatriados? Porque ellos eran extranjeros. Ellos huyeron para allí en la dispersión. Esta dispersión posiblemente se refiere a aquella dispersión por la persecución, la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 8. Ellos fueron dispersos a Judea, Samaria. Entonces, hermanos, vamos a mostrarles aquel mapa que yo les mostré en el otro mensaje, en el mensaje 19. Hechos 8. Vino la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron dispersados para Judea. Judea es una provincia con varias ciudades y fueron dispersados a Samaria, más al norte. Es otra provincia romana. Y más arriba de Samaria está Galilea. Sobre Galilea sería Siria. Y la capital de Siria es Damasco, donde Pablo, para perseguir a los cristianos, él pidió autorización de los sacerdotes y fue hasta Damasco. ¿Qué quiere decir esto? La persecución no solo sucedió en Judea y Samaria, en Galilea, y llegó hasta Siria. Entonces, estos que fueron dispersados tuvieron que huir aún más al norte. Ellos huyeron entonces ¿para dónde? Huyeron a Capadocia, Galacia, Asia, Bitinia y el Ponto. Y Pablo les escribía a estos que eran de Jerusalén, que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, pero por causa de la dispersión, hermanos, esta palabra dispersión es muy conocida entre los gentiles, entre los judíos, que la palabra es diáspora. Usted ya debe haber oído esto. Diáspora de los judíos, la dispersión de los judíos. Entonces, estos extranjeros, forasteros de la dispersión, se refiere a los judíos que estaban en la iglesia en Jerusalén, que fueron dispersos y llegaron hasta esta región de Capadocia, Galacia, Asia, Bitinia y el Ponto. Y sin hablar que en el día de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, algunos que estaban pasando aquellos días la fiesta en Jerusalén, algunos vinieron de esta región, del Ponto, de Bitinia
de Capadocia, de esta región de Galacia, de Asia Menor. Y ellos muy probablemente, por causa de la conversión, de la salvación por la palabra de Pedro, ellos comenzaron a vivir la vida de la iglesia en aquellos primeros días, y con la persecución, varios de ellos hayan vuelto a su tierra y otros huyeron con ellos. Entonces, estos eran los destinatarios de la primera carta de Pedro. Entonces, esta carta fue escrita probablemente en el año 67. Ya son 14 años después de Hechos 15, ¿no es así? 14 años después de Hechos 15. Entonces ya era la iglesia, el contenido, cuando quedó evidente la opción por el liderazgo de Jacobo. Y el contenido de Primera de Pedro no menciona nada con relación a la práctica de la ley. ¿Usted consigue ver algo en la primera carta de Pedro sobre el regreso a la práctica de la ley? Nada, no, nada. Entonces, Pedro no sufrió la influencia del judaísmo ni de los judaizantes, ¿está bien? ¿Qué dice en el versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Él habla para los elegidos, los escogidos, elegidos según la presencia de Dios Padre, que estaban en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Obedecer a qué? ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra. Obediencia a Cristo. Obediencia a esta nueva dirección, a la dispensación de la fe. Hermanos, en la historia de la dispensación de la fe hay obediencia. Obediencia por fe. Nosotros aquí, ¿por qué estamos recibiendo tanta bendición? Es por causa de la obediencia por fe. ¿Es verdad? Entonces, hermanos, aquí nos muestra, y aún, rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí habla claramente sobre la sangre, la muerte de Jesucristo. No pregona el judaísmo, no pregona la circuncisión, ni la práctica de la ley. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahí él sigue en los versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La ley nunca podría habernos dado una vida nueva. Por la ley, hermanos, nosotros no tenemos ni ninguna esperanza de ser justificado, mucho menos una viva esperanza. Pero la viva esperanza viene mediante la regeneración, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, nos dio una viva esperanza. Y esta viva esperanza es mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, Pedro continúa insistiendo en la muerte y la resurrección de Cristo, y nos trajo una viva esperanza. Hermanos, es esto que nosotros necesitamos. No podemos negar todo lo que Cristo hizo, la obra de la cruz, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos en la dispensación de la fe para la salvación, para manifestarse en los posteriores tiempos. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Vamos a recibir nosotros la salvación completa, nuestro espíritu regenerado. Nuestro cuerpo será transfigurado en la venida de Jesús. Y hoy nosotros, ¿en qué etapa estamos?
en la etapa de la salvación del alma. Nuestra alma está siendo transformada, nuestra alma está siendo santificada por la palabra que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Yo leí ayer Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Hermanos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, entramos en una nueva dispensación. Los judíos salieron de la dispensación de la ley y esta nueva dispensación tiene un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La salvación del alma. Y ayer yo usé Efesios capítulo 1 para mostrarles a ustedes este trabajo interno que Dios está haciendo en nuestra alma. Es la salvación del alma. Y esta salvación del alma, hermanos, implica en algunos sufrimientos, implica pruebas. Así como el oro perecedero necesita ser tratado por el fuego, mucho más esta fe que nosotros recibimos para que ella tenga un valor cada vez mayor. ¿Por qué el valor de la fe varía? ¿Por qué? De acuerdo a su pureza, ¿no es así? Entonces Dios necesita remover toda impureza en nuestra alma para que el valor de la fe sea elevada. Entonces, este es el objetivo de todo, es la salvación de nuestra fe. Y esta fe, esta salvación fue profetizada ya por todos los profetas del Antiguo Testamento, solo que no fue claro que no era para ellos. Tenían que esperar la venida de Cristo y tenían que esperar los sufrimientos de Cristo y las glorias. Aquí vamos a ver el versículo 11. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, ¿quiénes son estos que ministraron esta salvación? Predicaron a ellos. Estaba refiriéndose a que los predicaron el Evangelio. ¿Quién les predicó el Evangelio a estos judíos que creyeron en el Señor a partir del día de Pentecostés? Los apóstoles. ¿Quién predicó estas palabras? Pedro predicó estas palabras. Entonces, aquí Pedro vuelve a mostrarles, no podemos salir de esta línea, de la línea de la palabra. Ahí en el versículo 13 y 14, como hijos de obediencia. ¿Por qué llama a estos dispersos de hijos de obediencia? Porque ellos no siguieron a Jacobo. Ellos no siguieron la degradación de la iglesia en Jerusalén. Ellos eran hijos de obedientes, obedientes a la palabra. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Va a quedar más claro aún. Versículo 18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Quiénes fueron vuestros padres? ¿Fueron los judíos? Los practicantes de la ley. Entonces, los judíos practicantes de la ley, que eran sus padres, vivieron una vida fútil. Vivieron una vida sin futuro. Volver a la práctica de la ley, hermanos, van a volver a que usted viva en aquella manera vieja de vivir. Y Dios está queriendo sacarlo a usted de esa vieja manera de vivir. Primero rescatándolo a usted por la preciosa sangre de Cristo. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh Señor Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante del cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, no en la práctica de la ley. ¿Ustedes perciben que Pedro tenía claridad de todo esto? Ahí, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, gracias a Dios, nuestra alma está siendo purificada por la obediencia a la verdad. ¿Qué verdad es esta? La palabra. Cada semana, la palabra en que nosotros hacemos inmersión, nosotros nos sumergimos en esta palabra, nosotros inculcamos la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestra alma está siendo purificada. Estamos recibiendo la purificación, la santificación por medio de la purificación del agua por la palabra. Es esto que Dios está haciendo. Pero los judíos creyentes de Jerusalén salieron de esta línea. Ellos siguieron la ley, siguieron la vieja manera de vida de sus padres. Oh Señor Jesús, ahí Pedro dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh Señor Jesús, solamente esta palabra es capaz de transformar nuestra alma. Solamente esta palabra es capaz de hacernos vivir una vida de la iglesia en un amor fraternal no fingido. Solamente esta vida es capaz de hacernos amar de corazón unos a los otros ardientemente. En la práctica de la ley, nosotros nos mordemos y nos devoramos unos a los otros. Nos quedamos criticando y condenando uno al otro, pero la práctica de la dispensación de la fe, en la obediencia a la verdad, nosotros producimos el amor fraternal verdadero entre nosotros. Quiere decir, todo viene por la palabra, la cual es viva y permanente. Entonces, hermanos, no tengo tiempo. Imagínense que yo tenga que hablar todo este capítulo 1 de Pedro. Yo solo quise mostrarles a ustedes, hermanos, Pedro estaba en la línea correcta. Usted se imagina si la iglesia en Jerusalén, en la segunda etapa, continuase perseverando en la enseñanza de los apóstoles, ellos no serían saludables. Ellos estarían haciendo la voluntad de Dios, continuaba prosperando en medio de ellos. Pero no, ellos volvieron a la práctica de la ley, todos eran celosos de la ley y la obra de Dios paró. Y ahora, en segunda de Pedro, que es donde yo quiero hablar más claramente, segunda de Pedro nos deja claro lo que Pedro realmente quería hablar. Yo voy a decirles algo a ustedes, hermanos. Todos los comentarios que nosotros recibimos de los libros de consulta, tanto de primera como de segunda de Pedro, hermanos, por causa de esta falta del paño de fondo, claro que el Señor está revelándonos de esta historia que sucedió con la iglesia en Jerusalén,
hermanos, nadie consiguió explicar claramente primera y segunda de Pedro. Leer, pero no entiende lo que Pedro está hablando. Pero ahora, con este contexto, nosotros comenzamos a entender, ¿es verdad? Entonces, segunda de Pedro, vamos rápidamente. Segunda de Pedro ya fue escrito alrededor del año 67. Hermanos, algunos dicen, por la tradición, que fue escrita en Roma, porque Pedro fue perseguido por el emperador Nerón y fue martirizado también en el año 67. Y en el año 67 también fue alrededor de aquel tiempo que Pablo fue martirizado también por la persecución del imperio romano por el emperador Nerón. Y también Pedro fue perseguido y murió después. No sabemos exactamente qué tiempo después, pero murió después de haber escrito Segunda de Pedro. Cuando él escribió Segunda de Pedro, los destinatarios de la carta son los mismos. Eran los mismos, ¿no es así? Eran aquellos que, por la persecución de la iglesia en Jerusalén, por la muerte de Esteban, huyeron. Entonces, ¿para quién Pedro destina esta carta? Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, en la dispensación de la fe, coloca a todos en iguales condiciones. En la dispensación de la ley, algunos eran más conocedores de la ley, eran más cultos, más estudiosos, y otros más iletrados. Entonces, en la dispensación de la ley, hermanos, ellos entran en situaciones desiguales. Algunos ya tienen ventaja. Por eso que Pablo dice, yo estudiaba a los pies de Gamaliel y yo tenía ventaja de los demás de mi edad. Yo sobresalía sobre ellos. ¿Por qué, hermanos? En la dispensación de la ley depende de su capacidad, depende de su estudio, depende de su conocimiento que usted adquirió. Pero en la dispensación de la fe coloca a todos en iguales condiciones. Yo no hice facultad, no terminé ni la enseñanza fundamental, pero el Señor coloca a usted en iguales condiciones a los que con nosotros han obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todos tienen el mismo punto de partida. Todos nosotros recibimos el nuevo nacimiento. La sangre de Jesús nos redimió de nuestros pecados y Dios nos regeneró, ¿no es así? Nos dio un nuevo nacimiento, obtuvimos una nueva vida y esta nueva vida nos dio ¿qué? Una tierra igualmente preciosa con mis hermanos. Todos nosotros tomamos el punto de partida igual. Por eso, hermanos, la fe, ella no es solo para una élite. La fe es para todos. Basta creer. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Basta creer en el corazón e invocar, confesar con la boca y usted será salvo. Yo no tengo mucha instrucción. ¿Usted puede creer o no? Usted puede confesar con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, igual que usted o universitario, usted recibió la misma fe igualmente preciosa que él. Ahora, de aquí en adelante sí. De aquí en adelante depende de cada uno. Lucha, cada uno trabaja más en esta tierra. Entonces, es esto que Pedro dice. Versículo 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, todos nosotros, hermanos, recibimos igualmente esta palabra. Está siendo ministrada
está siendo dada para todos igualmente. Ahora, depende de cómo usted trabaja sobre esta palabra. La palabra profética que viene toda la semana para usted, el folleto de la inmersión, viene a usted, hasta aquellos que dicen, yo no tuve oportunidad, yo soy analfabeto. Pero muchos analfabetos, hermanos, están solo por el oír. Ellos están memorizando más que yo. La inmersión y el grito de guerra. ¿Cuántos niños que no fueron alfabetizadas aún saben de memoria tantos gritos de guerra que yo no sé? ¿No es así? Entonces, hermanos, de aquí en adelante depende de cada uno. Por eso yo he hablado a las iglesias. No esté ahí, allí, pobrecito, nosotros somos pobrecitos, una ciudad hay poca gente, poca fuerza, pero usted tiene una fe igualmente preciosa a la de todos. Esta misma palabra está siendo dada para iglesias grandes y para iglesias pequeñas. Esta misma palabra dispensada puede traer por la fe el poder del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo puede actuar en la iglesia grande, también actúa en la iglesia pequeña, ¿entienden? Entonces, nadie se haga de pobrecito de aquí en adelante. Todos tenemos que actuar como adultos, tomar responsabilidades, hacer inmersión y avanzar en la fe. Por eso que Pablo dice así, Pedro, en el capítulo 1 aún, por medio de versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Hermanos, es por esta naturaleza que viene por la palabra, la naturaleza de Dios que viene por la palabra, que nos transforma, que nos libra, nos liberta de las pasiones que hay en el mundo, de la corrupción de las pasiones. Y versículo 5 en adelante, hermanos, comienza a hablar cómo es ahora. Nosotros estamos en igual condiciones, depende ahora de cada uno cómo busca. Por eso mismo, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor ágape. Hermanos, de aquí en adelante es nosotros. Si usted se hace el pobrecito con brazos cruzados, usted no va detrás. Su tierra no va a fructificar. Entonces, hermanos, vamos a buscar diligentemente. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús. Ahí vamos a terminar en el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí el objetivo es entrar en el reino. No es como en Hechos 1, ellos aún tenían el concepto del reino de Israel. Pedro ahora sabe que no es el reino de Israel, es el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere entrar en ese reino? Entonces, tiene que trabajar diligentemente sobre la palabra dispensada para usted. ¿Vamos a trabajar? Ahí, versículo 12. Comienzan las evidencias de todo esto que yo hablé hasta ahora, confirman nuestra tesis. ¿Cuál es nuestra tesis? Que estos que recibieron estas dos cartas son aquellos que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Son aquellos que amaban, tenían amor reverente a la palabra de Dios dada por los apóstoles. Entonces, ellos recibían la palabra de los apóstoles como la palabra de Dios. Ellos prosperaban en aquellos primeros días. Entonces,
Allí Pedro habla así, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué te parece? Él está hablando sobre qué. Con el contexto, ahora que nosotros entendemos, hermanos, que la verdad presente con vosotros es la palabra de los apóstoles. Ellos oyeron, ellos seguían, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, ¿o no? Entonces, ahora Pedro está haciendo que ellos se recuerden lo que fue hablado. Ustedes recuerdan todo lo que el Señor nos dispensó. Esta verdad está presente con ustedes. Esta verdad presente está constituida en ustedes. Yo puedo hablar a los adolescentes que están haciendo inmersión en la palabra. Puedo decirles, esta verdad está inculcada, está grabada en vuestros corazones y nunca más van a salir. Estas verdades no van a salir más. Es la presente verdad, la presente incrustada, grabada en los corazones de las personas. Ahí, él habla otra vez en el capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Quiere decir, en la primera epístola él no dejó claro, pero él estaba intentando traerles que recuerden la palabra que fue hablado para ellos. Y ustedes tienen el entendimiento, el limpio entendimiento. ¿Por qué tienen el limpio entendimiento? Ustedes no siguieron el error de regreso a la circuncisión, de regreso a la práctica de la ley. Ustedes tienen el limpio entendimiento de que nosotros estamos en una nueva dispensación. En esta nueva dispensación, la palabra es de suma importancia. La palabra gobierna la iglesia. Ahí. Es eso, ¿no? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿Quién eran vuestros apóstoles? ¿Quién eran los apóstoles aquí? Los destinatarios de la carta. Era Pedro y los otros apóstoles. ¿Ustedes entienden? Entonces Pedro estaba hablando con aquellos que perseveraban en la palabra. Ellos disfrutaron de la bonanza, de la prosperidad espiritual que esta palabra traía, y Pedro estaba haciendo recordarles de nuevo. Ahí, volviendo al capítulo 1, Pedro entonces insiste, capítulo 1, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con estas amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él estaba probablemente bien cerca de su martirio. También, miren su preocupación, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si usted no entiende el contexto, va a entender cómo esto. Ahora nosotros entendemos por el contexto lo que Pedro realmente está hablando, para que ustedes recuerden la palabra que nosotros les ministramos a ustedes. Esta palabra vino de Dios. Ahí el versículo 16 queda más claro aún. Nosotros comenzamos a entender mejor las cosas. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Por qué Pedro dijo esto? Si usted no entendió el contexto, usted no va a entender el propósito. ¿Por qué él habló esto? ¿Por qué él habló esto? ¿Ustedes saben esto? Porque los judíos que seguían el liderazgo de Jacobo, para justificarse la posición que habían tomado, comenzaron a criticar a Pedro, comenzaron a criticar a Juan, comenzaron a despreciar el ministerio de los apóstoles, y diciendo que Pedro y Juan inventaron esta historia del monte de la transfiguración. Ellos llamaron al testimonio que Juan y Pedro dieron como fábulas ingeniosamente inventadas por los hombres. Ustedes entienden, sin el contexto usted no podía entenderlo. En otras palabras, ellos estaban despreciando el ministerio de Pedro. Ahí entonces Pedro dice claramente de aquí en adelante, él dice, entonces yo le voy a decir a ustedes qué es la palabra profética. Vamos a leer. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Haced bien en estar atento a la palabra profética. ¿Por qué? Porque como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética, hermanos, es la única luz que la iglesia tiene en medio de la noche oscura. Es la única luz que nos da dirección. Y siguiendo esta palabra profética como la única luz que nosotros tenemos, hermanos, nosotros vamos a llegar al amanecer. ¿Y qué es el amanecer? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay otra dirección que va a llegar allá. Por eso, hermanos, amen la palabra profética. La palabra profética. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hermanos, es esto que quiero decirles a ustedes, hermanos. Ningún profeta que habla verdaderamente la palabra de Dios, Dios habla por medio de él habla por sí mismo. Él viene, él da una explicación por su propia interpretación. Él viene a explicar a la Biblia, un buen maestro. Un profeta no tiene libertad de hacer esto. ¿Por qué? Porque jamás ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, yo tengo mucho temor de profetizar aquí adelante, en ministrar la palabra. Hermanos, ninguna profecía fue dada por voluntad humana. Sin embargo, hombres santos hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Estos que siguieron la dirección actual en Jerusalén, siguieron la ley, son todos celosos de la ley, hermanos, no tienen esta dirección, no tienen esta verdadera profecía, no tienen la palabra profética. Ahí, hermanos, para confirmar lo que yo les dije a ustedes, que ellos se burlaban de Pedro. ¿Dónde está? Déjenme ver. Siguiendo 2 Pedro 3, después que él habla en traer a memoria las cosas que hablé. Miren el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿qué decían?
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en los que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Por qué yo quise leerles esto aquí? Es que los mismos que hablaron que Pedro y Juan, para despreciar, denegrir a Pedro y Juan, dijeron que Pedro y Juan inventaron fábulas ingeniosamente creadas por el hombre para hablar del monte de la transfiguración. Aquello no existió, aquello fue una fábula. Y también ellos dicen lo que Pedro y Juan hablan de la venida del Señor. También esto es falacia de ellos, es una falacia. ¿Dónde está esta promesa de la venida del Señor? Nosotros no vemos ninguna señal de la venida del Señor, ¿entienden? Entonces ellos menospreciaban, ellos se burlaban, escarnecían en contra de la palabra profética. Ahí son estos que, vamos a capítulo 2 de Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Quiénes son estos falsos profetas? ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Díganme, por favor. Si usted no entiende, usted no sabe el contexto, usted no sabe lo que Pedro está hablando. ¿Quiénes son estos falsos maestros? ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Hermanos, son estos que para defender la posición tomada de pregonar la circuncisión y la vuelta a la práctica de la ley, ustedes saben, hermanos, que no existen. No existe en la obra de Dios, en las cosas de Dios, una posición neutra. Yo no soy en contra de la palabra profética, pero yo también no estoy a favor de aquellos que son en contra. Muy por el contrario, no son nada. Hermanos, no existe esta posición neutra. ¿Sabe por qué yo digo que no hay posición neutra? El espíritu no es como el viento. ¿No es así? El viento sopla para donde él quiere. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y Dios desea que nosotros seamos estos que nacieron del espíritu. Sigamos al espíritu, sigamos al viento. Usted va a decir, pero yo no estoy haciendo nada en contra del viento. Pero el hecho de que usted esté parado, usted está resistiendo al viento. Cuando el viento sopla, usted está aquí parado, yo soy neutro, parado. Usted ya está creando una resistencia en contra del viento. ¿No es así? Usted no necesita ir en contra del viento. Usted ya crea una resistencia en contra del viento. Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere que nosotros hagamos. Sigamos el viento. No hay posiciones neutras. Vamos a seguir al viento. No vamos a crear ninguna resistencia para él. Entonces, hermanos, estos que siguieron a Jacobo para justificarse la posición que tomaron en volver a la circuncisión, volver a la ley, perdieron toda aquella acción del espíritu, del vigor evangelístico, de los milagros, señales. No se oyó más sobre esto. Para justificarse, ellos comenzaron a predicar otro evangelio. Pablo nos dice así en Gálatas: ustedes ahora están recibiendo este otro evangelio. No es la verdad del evangelio que nosotros les predicamos, hermanos. Estos otros
son los falsos maestros. Y miren aquí, yo no tengo tanto tiempo aquí. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, anden en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Esto que para defender, que para justificar la posición que tomaron, comenzaron a criticar a los apóstoles, comenzaron a burlarse y escarnecer la palabra profética y comenzaron a crear otras doctrinas, otras enseñanzas. Para ser salvo, tiene que practicar, aparte de creer en Jesús, tiene que practicar la circuncisión, según la ley de Moisés. Hermanos, este es otro evangelio. Y para justificarse, comienzan a hablar mal de los apóstoles. Comienzan a hablar mal de la autoridad establecida por Dios. ¿Quiénes eran las autoridades establecidas por Dios en el comienzo, de Hechos de los Apóstoles? Eran los 12 apóstoles, ¿es verdad? Entonces, ellos, para defenderse, terminan siendo atrevidos, arrogantes. No temen difamar a las autoridades superiores. Estos, como irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ellos hablan mal, ni saben de lo que están hablando. En su destrucción también han de ser destruidos. Hermanos, ustedes pueden leer todo esto, hermanos. Miren aquí, versículo 17 del capítulo 2 aún. Estos son fuentes sin agua. Estos que llevaron para sí muchas personas para seguir la ley de Moisés. Decenas de millones siguieron, todos eran celosos de la ley, pero nadie consigue extraer agua de ellos. Son fuentes sin agua. Son nubes empujadas por la tormenta. Quiere decir, viene una nube, va a llover. Estaban estando una lluvia aquí para regar mi tierra. Solo que esta nube viene y el viento lo lleva. No queda nada. Y la iglesia no era suplida. Pues hablando palabras inflamadas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí, donde yo quería leer, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿quién eran estos que estaba hablando aquí? Él estaba refiriéndose a quién. Estos que recibieron los beneficios de la palabra, la enseñanza de los apóstoles, conocieron. Aquí dice, conocieron el camino de la justicia, pero ahora, después de conocerlo, ellos volvieron atrás. ¿Qué es volver atrás? ¿Volver a la práctica de la ley? Sin el contexto, usted no entiende esto. Ellos volvieron a la práctica de la ley. ¿Qué sucedió? Apartándose del santo mandamiento que les fue dado, que es la palabra profética, la enseñanza de los apóstoles. Pero les ha acontecido lo que verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. No tengo mucho más tiempo para ganar tiempo. Voy a leer mi texto preparado. La iglesia en Jerusalén no siguió la enseñanza dada por los apóstoles. Antes, siguieron el liderazgo de Jacobo, que no era un apóstol. Volvió a la práctica de la ley, deshaciendo el escándalo de la cruz. Lo que parecía ser solamente una manera humana para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Parece que era solo una manera humana para no ser perseguidos.
La realidad es mucho más seria que esto. El regreso a la circuncisión y a la práctica de la ley anulan la gracia de Dios. Esto está en Gálatas 2:21. Puede anotar. Anulan la gracia de Dios porque si la justicia es mediante la ley, Cristo murió en vano. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Murió en vano. Aparte de esto, lo más grave fue el abandono al liderazgo de los apóstoles. Y para justificarse de la posición que adoptaron, terminaron denigrando la imagen de los apóstoles y a despreciar la palabra que profetizaban. Esto es lo más serio, hermanos. No es solo que está correcto o está equivocado. Usted abandonó la palabra de los apóstoles, abandonó el hablar de Dios, usted abandonó el gobierno de Dios en la iglesia, la dirección que Dios da a la iglesia, usted comienza a denigrar la imagen de quien habla por Dios. Hermanos, usted termina, aparentemente, para defender su posición, usted termina causando gran perjuicio en la obra de Dios. Pedro no dejó dudas cuando afirmó que la palabra profética es una luz de la antorcha que brilla en lugar oscuro. Deja claro que no es considerada como una profecía de la Escritura, alguien que habla por su propia comprensión o conocimiento, porque nunca jamás cualquier Escritura fue dada por voluntad humana. Hermanos, si una profecía es dada por la voluntad humana, el protagonista es quien habla. Hermanos, ningún profeta, él es protagonista. Él es un canal usado. Oh, Señor Jesús. Entonces, con base en esta definición, Pedro tiene base para afirmar que los que no reconocieron su apostolado y anduvieron descalificándolo a quien habla por Dios son los falsos profetas y falsos maestros que se introdujeron en la iglesia con herejías destruidoras, anulando el camino de la verdad. Entonces, hermanos, para esto mejor le hubiera sido nunca haber conocido lo que comenté recién. Reconocieron el camino de la justicia y volvieron atrás. Esto habla claramente la iglesia en Jerusalén en su segunda etapa. ¿De quién se refería sino los santos en Jerusalén, que estuvieron bajo su liderazgo y siguieron otro camino? Sean movidos por la avaricia, algunos por causa de algún lucro personal y para no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. No solamente rechazaron la verdad del Evangelio, sino se tornaron escarnecedores de quien habla la palabra profética. Ellos se burlaban la palabra de los apóstoles con relación a la venida del Señor, porque andan según sus propias pasiones. Y al final de su carta, Pedro deja una evidencia que los mismos falsos profetas y falsos maestros distorsionaron las epístolas de Pablo, que Pedro considera como parte de las Escrituras. Pedro considera las Escrituras de Pablo como parte de las Escrituras para su propia destrucción. Pedro alerta para no ser arrastrados por los errores de estos insubordinados. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 15 al 18. Solamente para confirmar que los principales opositores de Pablo, aparte de los líderes judíos, eran los judaizantes de Jerusalén. Quiere decir, los judaizantes de Jerusalén, bajo el liderazgo de Jacobo, se tornaron opositores no solamente del apostolado de Pedro, sino también opositores de la obra que era encargado para Pablo hacer. Por eso, hermanos, cuando usted toma una posición errada, esta posición es muy seria. Usted se torna opositor de la obra de Dios. Entonces, ahí nos muestra que... Vamos a ver. ¿Ustedes tienen tiempo todavía? 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por
por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pablo habla de quién aquí. Ahora estoy hablando de Pablo, no Pedro. ¿De quién Pablo está hablando aquí? De estos mismos judaizantes. Por eso, hermanos, estos mismos judaizantes no solo perjudicaron el ministerio de Pedro, estaban perjudicando la obra del Señor que Pablo hacía. Y vamos al capítulo 11, versículo 4 y 5. Porque, como la serpiente, versículo 4, porque si bien alguno, predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien le toleráis. ¿Pablo está hablando de qué? Pablo está hablando de que alguien viene con un espíritu diferente, alguien viene predicando el evangelio diferente. ¿Quiénes son estos, hermanos? Es justamente los judaizantes de Jerusalén. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esta palabra grandes, aquellos grandes, es un superlativo que Pablo estaba hablando. Ellos se consideran superapóstoles. Ellos se consideran superiores a nosotros. Ellos denigraban la imagen de Pedro y denigraban la imagen de Pablo. Criticaban, hablaban mal de Pablo, y Pablo era un apóstol de segunda categoría. Ahí el versículo 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y capítulo 11, 22, no voy a leer todo, solo para mostrarles a ustedes que aquí los judaizantes son estos falsos maestros, falsos apóstoles, porque aquí dice así, versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. Entonces eran judíos. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Entonces se refería a los judaizantes. Por eso, hermanos, cuando Pablo, en su primer viaje, cuando salió, él fue preso. Después de su tercer viaje, él fue preso, y después él fue liberado. Cuando él fue liberado, él fue a Éfeso, y en Éfeso él percibió el trabajo de los judaizantes. Él percibió el trabajo de aquellos que estaban predicando otro evangelio. Entonces, ¿qué él dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1? Vamos a ver, ya estoy terminando, no se preocupe, ya van a almorzar. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Cómo él nos dice? Versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Otra enseñanza que nosotros no hemos enseñado. ¿Y qué otra enseñanza es esta? Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Estas fábulas ustedes pueden ver en el contexto de las dos cartas a Timoteo y también a Tito. Estas fábulas eran mitos, fábulas judaicas, historias judaicas, genealogías judaicas. Entonces, hermanos, los judaizantes no tenían otro contenido en la palabra, no tienen revelación, hablan, y llegan un momento, hablan de los mitos, de las fábulas,
del tiempo de Jefté, que el Señor hizo. Él se emparentó con esto, con aquello. Hermanos, son todo historias. Aquí Pablo dice así: son fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Esto solo promueve disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe, de lo que es la economía de Dios en la fe. Yo diría de la obra de Dios en la fe. La obra de Dios no sucede con esta otra enseñanza. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se refiere a estos judaizantes y los que fueron influenciados, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué es locuacidad frívola? Conversaciones vanas, conversaciones inútiles que no producen nada. Nosotros no queremos hablar cosas lindas que no producen nada. Entonces, todo lo que hablamos aquí, hermanos, tiene que producir la obra de Dios en la fe. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oh, Señor Jesús. Hermanos, infelizmente no tengo más tiempo. Solo para decir rápidamente a ustedes, lo mismo sucedió con el ministerio de Juan. Pedro y Juan estaban juntos. Pedro fue despreciado, fue criticado, intentaron rebajar, denigrar su ministerio, igualmente Juan. Juan, solo volvemos a conocerlo porque Juan es otros que no sabemos cuál fue su paradero, para dónde él fue, pero allá, en sus escritos, probablemente él escribió en Éfeso, estaba en Éfeso, y en todos sus escritos, no tengo cómo describirlo, hermanos. Juan es lo mismo. Juan no sufrió la influencia de los judaizantes. Él tenía claridad de todo lo que él habló, hermanos. Entonces, lo que yo quiero hablar es lo siguiente. El único comentario que vamos a hacer con relación a la evidencia de su tercera carta, que había líderes en las iglesias como Diótrefes que no aceptaban más el ministerio de Juan, porque tenían amor por la primacía en la iglesia. Ya, la lucha por la posición. Por eso que este mensaje comencé a hablar hablando sobre, vamos a dejar de lado nuestros conceptos sobre posiciones, nuestros conceptos. Nosotros que tenemos que quitar nuestro nido de aquí. Vamos a seguir al Espíritu. Y no solamente, estos no solamente no apoyaban a los misioneros enviados por Juan, no aceptaban los colportores y aún expulsaban a quien recibía, acogía a los misioneros. Lamentable por la dirección errada, tomada por la iglesia en Jerusalén, damnificó la obra de Dios. Hoy vemos la importancia de seguir la enseñanza de los apóstoles y la comunión en la palabra profética, la cual da dirección y trae el gobierno de Dios, dando libertad para que el Espíritu Santo trabaje con su poder y realizar la obra de Dios. Aquí termino mi palabra y yo espero, hermanos, que usted, con este nuevo contexto, usted entienda mejor la Biblia. De aquí en adelante, el libro de Hechos de los Apóstoles va a estar diferente. Y las 14 epístolas de Pablo, usted va a entender diferente también. Las epístolas de Pedro y de Juan, usted va a entender mejor de aquí en adelante. Amén. Jesús es el Señor. My name is Lloyd, and I'm a tour guide. So yesterday I had a great trend to meet grateful friend. We have a chance go to the tunnel, and on the way we have great experience together. And Rafael, he also very nice guy. He tell me about things about Jesus, and he told me about how
great belief in Jesus, and I try to practice with him to say, "Oh la Lord, Jesus," and I got the feeling it looked like the light that I haven't ever experienced in my life. Yeah, and today we meet together for lunch, and he also saw me more things about the great things that the great belief to the Jesus that they can give for us. All right, I think very grateful that I can meet all of you, and I think that God give us the chance to meet here, and God also opened the door that the Christianity from Brazil that can connect with the missionaries in Vietnam as well. I would like a bridge to connect you and welcome you back here. Thank you so much.